Puedes abrir por favor en Génesis capítulo 6. Y ahora te voy a pedir que vayas también, sin perder tu lugar en Génesis 6, porque sí tenemos que estar un buen. Pero vamos al Salmo 29. Salmo 29. Y hoy vamos a ver acerca del diluvio, el Mabul, como lo llama en hebreo. Y hago como énfasis, hago hincapié en ese detalle, porque es la única, significa es una inundación, pero no es cualquier inundación. Entonces, hay muchos textos en la Biblia que habla de que cuando el enemigo llegara como inundación de muchas aguas y así, siempre está hablando de eso, de muchas aguas y aguas que cubren y aguas que se derraman y todo eso. Pero Mabul es exclusivamente acerca de esto, el diluvio, es algo que es catastrófico. Y entonces, y el Salmo 29, como para enmarcarnos un poco en eso, tiene una referencia al Mabul. Y Salmo 29, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Entonces, hijos de los poderosos, es a ti te toca, no es para las tías y las abuelitas, para hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Y nos cuesta rendir eso, pero pues es lo que hay que hacer. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Y otra vez, muchas veces no consideramos, pero eso es parte de lo que tenemos que ver hoy en Génesis. No consideramos la santidad como algo hermoso, sino algo estéril. ¿Sí o no? ¿Ok? Y que voy a buscar a Dios, voy a como ser santo, es como santificarme todo, cuando ya se me quite todas las ganas de todo lo demás que se pueda hacer. Entonces, cuando ya no tengo apetito de nada, entonces ahora sí voy a buscar la santidad. Pero dice no, en la hermosura de la santidad. Entonces, con eso ya hay varias definiciones que tenemos que adecuar. Que obviamente lo que Dios considera que es correcto y bonito en los hijos de los poderosos, no es lo que normalmente consideramos como lo correcto para nosotros. Y también que la santidad sea algo hermoso, como que eso no checa. Entonces, pues tenemos que ver. Voz de Jehová sobre las aguas, truena al Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros, quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Y cuando dice todo, no todos, o sea, es cada aspecto. O sea, no solo los presentes, sino todo lo que hay. O sea, es una atmósfera así. Entonces, Jehová preside en el diluvio, en el Mabul. Él preside. Entonces tenemos que cambiar en forma radical el concepto de que el arca de Noé es un barquito, así, y tiene como un tubito así como para el calentador, el boiler o algo así, y un humito saliendo así, y como que las ventanas así redondas como de un barco, y quizás una jirafa sacando su cabeza por ahí, y don Noé así con su cachucha y todo eso, y así quizás un chango. Entonces, ¿qué es el arca de Noé? Nada que ver, simplemente nada que ver. No es el barco de Noé, no es la nave de Noé, es el arca de Noé. Entonces, el vocabulario es importante. Pero como muchas veces se ha representado así con dibujitos, y hasta para colorear, a veces estamos con eso en Club Semilla, digo, a ver, eso no. O dice, ay, otra vez el pastor es tan exigente. Es que es histórico. No es la sirenita o la bella y la bestia. Eso la dibujas como tú quieras. ¿Ok? Es historia.
Entonces a Morelos le importa que le pongan su paliacate porque le dolía la cabeza. ¿Okay? Entonces es importante, es historia. Entonces, por eso, o sea, y luego dice, Jehová preside en el diluvio. Se sienta Jehová como rey para siempre. Entonces él como sentado en un trono sobre el diluvio. Y el mundo se está destruyendo. Y su voz está desgajando encinos. Y así, o sea, hace temblar el desierto e inunda todo. Y tenemos que entender cómo fue eso. Y cómo si dicen es que muchas culturas tienen como una leyenda de un diluvio. Y digo, ¿será? Es como muchas culturas dan mucha importancia al día de tu nacimiento. No nada más que aquí cantan mañanitas, sino muchas culturas dan importancia al día de tu nacimiento. ¿Será importante que tú existas? ¿Será que porque es importante que tú seas? O sea, pero como que no, pero eso es común. ¿Y luego? O sea, es como la caspa. Sí, suele suceder cuando no te bañas y no te lavas la cabeza, tienes caspa. Suele suceder. Entonces no es como de sorprenderse. Entonces, qué interesante de que todas las cosas posibles que pueden haber, o sea, hasta versiones de la creación, pero de que un diluvio global, catastrófico, es parte de literalmente todas las civilizaciones, sofisticadas y primitivas. Entonces, interesante, ¿no? Y algunos no, pero pues, ok, no quiero saber de eso. Nomás quieres ver si gana el América. Ok, el América va a ganar, entonces ya regresa y podemos seguir hablando. O sea, es como que no. Como que yo ya, o sea, ya di muchas vueltas yo. Entonces, o sea, tenemos problemas y parte del problema es que no es que el diluvio, el no diluvio, cómo sucedió, cuántos animales caben en el arca. Vamos a ver eso. No es que, pero los fósiles, no es esto. O sea, cómo cubrió el agua las Himalayas, ¿ok? Ni sabes cómo se hicieron las Himalayas y ya estás opinando, pero está bien, síguele. Pero necesito ver que lo que más nos pone así es el hecho que Jehová preside. Eso es lo que no queremos. Él es el creador, pero no tiene derecho a presidir en la creación, ni aun cuando quiere destruir. No, que ya habiendo hecho, o sea, ya nos hizo, entonces no nos puede privar de nuestros derechos. Y digo, perdón, ¿qué derecho tienes si es el creador? O sea, podemos decir que es ilegal que te secuestren, ¿no? Que te priven de la libertad, es ilegal secuestrarte. Pero si te secuestran, ¿con quién discutes? Más poderoso que tú, por eso te traen secuestrado. Entonces, o sea, ¿qué vamos a hacer discutiendo con el Creador? Es más fuerte que nosotros. Entonces, pero nos molesta a fondo que Él presida. Y si puedo entender eso de mí, si Él dice, abre tu Biblia, no, ahorita. O sea, y todos tenemos ese rollo de que Dios dice, ahorita voy y hacemos esto. ¿Y eso qué tienes? ¿Así te picó algo? No, mi hombro me dice que no. Y así. Entonces, o sea, tenemos como un tic desde Adán y Eva de que no. Así. Y aun cuando tengo hambre, Dios dice, ven a comer ahorita. ¿Tienes hambre o no? Entonces, ¿qué te decían cuando eras chico y así? Cómetelo o me te lo meto con un palo. Ahora sí, ya estás comiendo. O sea, pero ¿por qué necesidad? ¿Por qué hago necesario ese tono? Para que me hagan entender, para que me obliguen. ¿Por qué yo lo hago necesario? ¿No? ¿Por qué hago necesario la chancla? ¿Por qué en baby showers y todo eso regalan cobertorcitos y chambritas y todo? Nunca regalan un par de chanclas exclusivamente para eso.
Uno color rosa, uno color azul, ¿no? O sea, ¿por qué no regalan eso? Porque va a hacer falta. No puedes decir eso, Jaime. Estamos rescatando las tradiciones, ¿sí o no? Entonces, Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Ahora es importante ver cómo da esto por un hecho. Ok, está hablando poéticamente que la voz de Jehová así, que hace saltar montes y todo, ok. Pero al mismo tiempo da por hecho el Mabul. Jehová preside en el Mabul. Entonces está describiendo algo que es único en el vocabulario hebreo. O sea, es un solo evento, lleva ese nombre. ¿Ok? Es como en la revolución o en la independencia o algo así, o en el día que yo nací. ¿Qué? ¿Cantaron los ruiseñores o qué? Algo así, ¿no? Entonces, otros decíamos nosotros, gritaron los coyotes, pero bueno, éramos malos diciendo esas cosas. Pero, o sea, es único. Muchos nacieron en la misma fecha que yo, pero hay un solo yo. Entonces, mi cumpleaños es mío exclusivamente, aunque tú naciste el mismo día, sí, pero es mi cumpleaños. Entonces, necesito entender eso. Es un solo evento para mí, solo un día nací. Ok, entonces, bien, ahora vamos por favor a Génesis 6. Si sacaste el dedo de ahí, antes que hacer como yo y buscarlo nuevamente. Y cuando Dios llama a Noé. Y simplemente vamos a tocar eso en unos momentos, cómo pudo ser el diluvio, o sea, de qué estamos hablando y qué serían los efectos y todo eso y para quedar en la descripción que tenemos aquí. Entonces, versículo 9, Génesis 6, 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Entonces, en su proceder, lo que salía de su vida era íntegro. Engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Ahora, anteriormente había dicho, dice, les doy 120 años. ¿Ok? Entonces pasa el tiempo y Dios dice a Noé, ya, tienes que hacer esto. O sea, ya está el reloj caminando. Porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte una arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, no como en los dibujitos que ahí está, hasta como señora Noé está ahí con cortinitas, o sea, la verdad, o sea, si vas a molestarte haciendo esos dibujos, mejor moléstate leyendo un poco. O sea, harás mejor tus dibujos. Pero muchos tenemos como que estas imágenes, pues harás una ventana así. Entonces, más bien, es como lo que se ve a veces en un granero. Imagínate un rectángulo enorme así, largo, y arriba como un toldo y forma de abrir para ventilación, eso. ¿Ok? Es para ventilación. No, porque no hay nada que ver. O sea, sí estás frente al mar porque hay solo mar ahora por un año, pero no es como una ventana así. Entonces, pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio, un mabul de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo.
Y es interesante en hebreo porque como las lenguas se cambiaron después del diluvio, después de Mabul, después de la Torre de Babel, las lenguas cambiaron. Y Mabul realmente es difícil saber de dónde viene en hebreo. O sea, lingüísticamente dicen, bueno, quizás derivado de esto, pero probablemente no originó en hebreo. Pero simplemente decían Mabul, Mabul, todos están de acuerdo que eso fue un solo, único evento. Entonces no hay por qué cambiar su nombre o tener como una palabra más genérica para inundación. Entonces, he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo. Y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Interesante, entonces ya queremos ser no binarios, pero sobrevivencia no se hace así. Nota al margen, ¿ok? Pero pues, ok, tiene que ser así, y todos según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Entonces está la persona, ¿por qué dejaron entrar el vinagrillo? Así que, o sea, ¿qué necesidad? No, pero hace mucho. Come alacranes en el bosque. En tu casa también. Pero en mi casa me va a dar un infarto. Pues ve a una terapia así para quitar tus fobias. Pero entonces, o sea, pero dice, no caben. ¿Ok? Y hay muchas cosas que simplemente no se nos ocurre pensar o imaginar. Cuando es un proyecto para conservar vida, ¿qué es lo que buscarías hacer? ¿Y en qué momento sería el momento adecuado para hacerlo? No dejar más tiempo y no hacerlo antes tampoco. Y hay muchas razones, pero dice, y toma contigo todo alimento, versículo 21, que se come, y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales no limpios, una pareja, el macho y su hembra. En otras traducciones son domesticados y no domesticados. ¿Okay? Entonces 2 lobos, pero 7 perros. ¿Okay? Por decirlo así. Dices, no, pero el perro no se puede sacrificar. Tienes toda la razón. Pero eso nos lleva a lo siguiente. ¿Qué es lo que primero estaban domesticando? Pues lo sabemos desde Génesis 4. Borregos y chivos. ¿Okay? Ganado. Rebaños. Es lo primero que domesticaron. Probablemente guajolotes porque pues son tan tontos que es muy fácil atraparlos y domesticarlos. Pero dicen, no, pero pues ¿cómo? No. Ok, hay un oso, pero hay un oso polar, un oso negro, un oso café, un oso siberiano, un oso de Norteamérica, o sea, hay muchos osos así, como de felinos, hay muchos tipos y así, y cómo se haría parentesco y todo eso. Entonces, especie es un término raro porque queremos clasificarlo como hoy se hace en zoología, ¿okay? Que es cada uno según su especie. Como si fueran razas de perros. Entonces queremos un pastor alemán, queremos un French, queremos un pastor belga, queremos un perro. Y probablemente un Xolo Escuincle, algo así era. ¿Sí? Un perro así, de ese tipo. Entonces necesitamos ver en qué tiempo se hace la diversidad. Tenemos en casa un mascota que es un terrier australiano. Y según iba a ser un terrier Yorkshire, así. Ahora, esa raza, que no es precisamente raza,
pero esa raza fue desarrollada en Australia usando 5 razas de Inglaterra. Y la desarrollaron para cacería de ratas y víboras venenosas en Australia, que no es tanto el problema en Inglaterra. Para eso tienen gatos y no hay casi víboras venenosas. Entonces, eso es. Entonces, son como más pachones en su pelo y todo eso, un poco más largo de la pierna y todo eso. Entonces, ese perro se parece a su papá, pero como por color y apariencia mucho, parece Yorkshire. Pero su mamá parecía un anuncio para productos Wella, así. Y este es Rastas, o sea, es así, es heavy metal, así, eso es su estilo. Entonces, o sea, y por fin una de mis nietas estaba leyendo una enciclopedia. Es lo que pasa cuando haces homeschool, tus hijos se sientan así aburridos y leen enciclopedias para diversión, para no estar aburridos. Y dice, mira, ya encontré a Max. Entonces, ¿en qué tiempo desarrollaron una nueva raza en Australia? O sea, ¿en qué tiempo? Ahora, entonces necesitamos ver cómo es la genética y cómo es la posibilidad de tanta diversidad. Porque nada más mirando aquí hay mucha diversidad. Pero si viajas por México te das cuenta que si andas en la Mixteca hay una apariencia que es de la gente de la Mixteca. Y hay una apariencia que es gente más de Chiapas, o sea, gente indígena o de zapotecos o de Michoacán. O sea, hay formas. Si vas al norte de Puebla o todo el estado de Puebla, tiene hasta el color de su piel es cobrizo. Entonces, o sea, eso, pero ¿en qué tiempo se hace eso? ¿En qué tiempo se destruye? Te casas con alguien así, pero puedes ir hablando de productos Wella y cambiar el color de pelo y hacer chino, lacio, todo se puede arreglar a tu gusto. Pero viendo eso, o sea, necesitamos ver que no se necesita 1000 años para diversificar la genética. ¿Cuánto se hace en menos de 200 años? Y más por cuestiones geográficas también. Entonces, si saliendo del arca, todas las especies están ahí, van a ser según lo que es. O sea, si es pollo, si es águila, si es lobo, si es león, o sea, va a ser lo que hace, ¿no? Borregos, chivos y todo eso. Pero necesitamos ver que cuando el continente primordial, y eso no es de la Biblia, eso es de la ciencia, que era una sola placa tectónica que se fracturó. Entonces Pangea o Pangaya, según lo escriben diferente, pero es una sola tierra, un solo continente. Se fracturó y se empezó a dividir. Entonces encuentran como muestras geológicas en las costas de Norteamérica que empalman con Europa, y de Sudamérica, de Brasil, que empalma con África. Okay. Y que la India se separó de África y se fue caminando como enorme isla. ¿Pero en qué tiempo? Ok, lo regalamos millones de años. Ahorita vemos por qué no es necesario. Y choca con Asia y levanta las Himalayas. Entonces, tenemos que ver qué es lo que causaría el Mabul y qué sería qué sería como las secuelas a una acción, un cataclismo de esa magnitud. Para poder lograr el uno, va a dejar otras cosas, va a dejar otros efectos. Ok, entonces vamos leyendo. Versículo 4. Entonces estos así, macho y hembra de esto, pero 7 parejas de estos o sea... Y luego empiezan todos los bromas, ¿no? De que 2 leopardos se comieron los unicornios mientras estaban en la fila por entrar, por eso no hay unicornios hoy. Y bueno, cada cosa, ¿no? Pero, o sea, ¿por qué no hay esto? ¿Por qué no hay el otro? Y luego vas a decir, y dinosaurios, si un brontosaurio pues tendría que estar enroscado en todo lo que es el arca y llena toda la parte de abajo, y luego así, o sea, ¿quién va a acorralar el tiranosaurio para que suba al arco?
Bueno, realmente a los reptiles los llevan como huevo. Y es la temperatura que determina si va a ser cocodrilo o cocodrila. ¿Ok? Es la temperatura de incubación. ¿Qué onda? Entonces, o sea, ¿sería mejor eso, no? Entonces, cuando tienes una gallina, algunos dicen culeca o cloaca, no pueden decir una gallina que es ponedora pero quiere incubar. Entonces, pone un huevo al día. ¿Por qué no se asienta hasta que ya esté lleno el nido? Para que nazcan juntos. Entonces, ¿por qué no empieza la incubación desde que ponga el huevo? Porque la temperatura de la gallina es lo que va a hacer la incubación, ¿sí o no? ¿Sí? Lo puedes verificar. No estoy inventando eso para que la Biblia tenga la razón. Simplemente esos son hechos de la vida. Entonces, en muchos de los casos, llevarías cachorros, machos y hembras, pero cachorros, pollitos, aguiluchas. O sea, ¿por qué vas a llevar un elefante que ya tiene 50 años? O sea, ya está grande, es un señor elefante, pero pues realmente no es, o sea, su plenitud para reproducción ya pasó. Entonces tienes que ver qué es lo que harías. ¿Qué es lo que harías en el caso de Noé? Llevas a sus hijos, cada quien con su mujer, pero aún no tienen familia. Entonces, para el sustento durante los meses que están en el arca, pero también están por iniciar su familia. ¿Y por qué? Ahora, porque yo luego pienso muchas cosas y a lo mejor estoy enfermo, pero pregunto, ¿no habría sido mejor como las plagas de Egipto, que simplemente, como la muerte de los primogénitos, y Dios simplemente manda la mortandad a toda la gente mala en la tierra? Y no destruir continentes y bosques y selvas y ahogar animales y todo, destruir ciudades y todo lo que... O sea, ¿por qué hacerlo así? Si simplemente Dios puede hacer esto y ya nomás hay que sepultar. O llamar sopilotes o algo así. ¿Por qué no? ¿Por qué también animales? Entonces, algunos sugieren una posibilidad es que por jugar con genética en diferentes formas tenemos cuestiones demoníacas, pero tenemos también cuestiones genéticas en el reino animal. Y de ahí pueden haber sido leyendas, por ejemplo, de perro de 3 cabezas y su cola era víbora, o sea, de esas leyendas, ¿no? O quién sabe. O alguien simplemente tiene más activa imaginación que uno. Pero realmente tenemos que ver, o sea, que era un exterminar, una plaga que iba a destruir todo en la tierra. Si Dios lo dejaba más tiempo, de por sí iba a llevar a destrucción. Y es un aspecto que no nos gusta. Queremos que Dios siga siendo paciente hasta que de plano ya todo está destruido. Y lo que vemos es que en la Biblia Dios preside. Entonces Él dice, ahorita ya no, ya se acabó. Entonces les doy 120 años, que es bastante para que entiendan. Entonces Noé estuvo construyendo como 100 años, Dios le llamó, estuvo 100 años, él y probablemente sus hijos ayudándole. Quizás tenía más hijos antes, porque muestra una edad un poco avanzada para apenas tener 3 hijos. Entonces, puede ser que estos son los únicos que permanecían fiel. Entonces, o sea, es terrible leer esta historia. Pero como vuelvo al primer punto, lo que más nos molesta es que Dios preside. No, tenemos que elegirle como rey, pero es rey. Él ya se eligió. Y podemos decir sufragio efectivo, no a reelección, al margen en tu acta de nacimiento, pero Dios dice, sí, pero yo no firme eso. Yo no lo autorizo. Yo no suelto mi personalidad como creador. Entonces, o sea, ¿qué sería la cosa si le dolió ver lo que estaba sucediendo y aún así fue paciente?
Entonces es un aspecto que no tomamos en cuenta, que Dios está soportando dolor. Y si soportó en los días de Noé, soportó dolor, ¿qué está soportando hoy? ¿Por qué no interviene cuando Jesús está clamando en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué no interviene? ¿Por qué no contesta? Entonces todas esas preguntas tienen que venir en la misma canasta ¿pero por qué? ¿Por qué destruir todo? Ajá, pero ¿por qué no destruir todo? Tuvimos una gata en la granja que creo que comió algo y nacieron como 3 gatitos y parecían otra cosa que no era gato. Y no vivieron mucho tiempo, no aguantaron muchos días. Pero fue muy raro, muy bizarro. Y vimos que estaba como malita y todo, y pues ya dio a luz y estaban dañados. Y esa es la cosa, dices, el daño está hecho. Y no va a sobrevivir el daño. El daño en la raza humana es tan profunda que no sobreviviremos a nosotros mismos. Nosotros somos los tóxicos para los humanos. La naturaleza no, sino nosotros mismos. Y no vamos a sobrevivir a esto. Necesitamos que Dios intervenga, que ponga alto. Entonces, ¿pero cómo? ¿Cómo lo hace? Bueno, en los días de Noé conservó vida, que muy probablemente es un buen argumento, que con tal de contaminar la raza humana, ¿ok? Por ejemplo, hombres lobos, Sasquatch. Contaminar genéticamente la humanidad de modo que el Mesías, el Redentor, que redime hasta demonios. Todo es habitado, todo está contaminado, entonces hay un problema. De hecho, en hebreo, redención, redimir, su raíz como verbo es hacer diferencia. Hacer la diferencia así. Y redimir es esto sí, esto no, como en Egipto. Te redimí con mano poderosa en Egipto. Hice una diferencia. Tú sí, Faraón no. ¿Ok? Entonces, y decimos, pero tiene que dar chance a todos. Dio chance a todos. 120 años con la población que habría, era para que todo el mundo, si todos hablan el mismo idioma, es para que todo el mundo se entere. Un loco está haciendo un arca. ¿Un qué? Un arca. ¿Qué es un arca? Pues es como una caja, pero enorme, va a caber todo. Y alguien hizo una vez el cálculo que si solamente humanos hubieran entrado en el arca, todos cabían para entonces. Otros dicen, no, serían millones. Ok, pero Dios habría dicho a alguien que quería entrar en el arca, no, tú no. ¿Habría dicho? Jesús dijo, el que a mí viene, jamás lo echaré fuera. Entonces, nadie que hoy está en el infierno está quejándose de que Jesús no me dio oportunidad. Quise creer en Él, quise doblar mi rodilla a Jesucristo y no me dio oportunidad, no me permitió creer. ¿Ok? Entonces tenemos que entender eso, que no es... así no es excluir como muchas veces nosotros lo hacemos por racismo, por clasismo o por alguna razón, o simplemente eres de otro barrio, entonces exclusivo. No, sino Dios no es así. Hizo a la humanidad a su imagen y su semejanza, entonces eso es demasiado inclusivo. Nos hizo para poder tratar con Él, para poder entendernos con Él, para oír y ver y también ser escuchados y vistos por Él. Entonces, si niego esa primera parte, ya se va a descomponer todo lo demás de mi razón y de mi existir. Ok, entonces, Noé hizo conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos y su mujer, las mujeres de sus hijos. De los animales limpios, de los animales que no eran limpios, de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé.
Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Es interesante, dice, en 7 días va a suceder, Noé. Entonces ya métanse. En 7 días sucedió lo que Dios dijo que iba a suceder en 7 días. Cuando entonces Lot tuvo que salir de Sodoma, dicen, para el amanecer la ciudad va a ser destruida, tienes que salir ya. Y por fin los 2 ángeles toman a Lot y su esposa de la mano, y como chamacos, los fue sacando de la ciudad. O sea, esto ya viene desde arriba, o sea, ya está cayendo. Tienes que alejarte de la ciudad antes de que raye el sol, porque está, o sea, ya tenemos 49 minutos hablando aquí, más perdiendo tiempo. Pero eso es el ser humano. Salte ya, ahorita. ¿Cómo que ahorita? Como señora cara de papa que está empacando por si acaso. No, pues ¿sabes qué? ¿Qué necesidad tienes de celular cuando ya no va a haber señal? Y deja tu cargador. O sea, como que damos mucha importancia a cosas que son totalmente sin importancia. Simplemente, o sea, porque tenemos hábitos. Y el peor hábito que tenemos es esto, de hacer así. Ahorita, no quiero. Ay, ¿pero por qué? Ay, ¿pero por qué en ese tono? Entonces todo el mundo tiene que modificar el tono con nosotros. ¿Por qué? Yo no tengo el tono tan bonito para que todos tengan el buen tono conmigo. O sea, ¿no? O sea, cuando de niño hacías un berrinche, ¿era bonito tu tono? O sea, querías así volver loco, matar con así, ondas de sonido así que taladrando el cerebro de mamá y papá y todo, poniéndoles en vergüenza y casi se quieren morir de vergüenza en el súper, y ahí estás con tu berrinche y todo eso. Y el tono, hijo, te enseñaron a tener buen tono, ¿verdad? Como que a moderar tu voz. Entonces así, y baja las manos, baja los hombros, no estés colgando la boca. O sea, no sé tú, pero muchos somos de la generación que simplemente respirar de cierta forma ya era rebelión y tenía consecuencias, ¿sí o no? Ya estás así, ok, estoy lavando los platos. Lávalo bien, huele a huevo. O sea, pero no tuvimos que hacer servicio militar porque ya lo tuvimos. Todo es ganancia. Entonces, sí tenemos que ver lo que nos pasa en eso. Es Dios dejó esto, y al día que Él dijo, en 7 días es, y en 7 días fue. Cuando está amaneciendo, la ciudad va a ser destruida. O sea, lo que no puedes llevar contigo porque te hace lento, déjalo, porque va a arder de por sí si no estás lejos de la ciudad. Entonces, cuando dice que la mujer de Lot se volvió columna de sal, dice, ella se volteó para ver la ciudad, pero no es la idea de que, porque ya está cayendo el fuego, entonces, ¿qué es esto? ¿Qué crees? Dice, o sea, los ángeles por ninguna razón se volteen. Pero lo que en hebreo está diciendo no es nada más, ay, ¿qué es ese ruido? ¡Qué susto! Y dice, ay, pobrecita. Nomás se volteó y no entendió la instrucción. No, ya estaba regresando. Se le hacía lejos y arduo tener que salir y salvarse la vida. ¿Ok? Entonces por eso Jesús dice, recuerden la mujer de Lot. Entonces tenemos que entender, Jesús creía en Noé, en el Mabul. Jesús creía en Lot y su mujer. Entonces cuando Él está diciendo que como en los días de Sodoma y Gomorra, como en los días de Noé, Él no está hablando así como un decir, sino historia. ¿Cuántos de aquí han oído de la guerra de los pasteles? Eso nada más es en Plaza Sésamo cuando está diciendo 5 países, así, ya todo cae. Ok, ¿qué fue la causa de la guerra de los pasteles? ¿Qué importa? Todos han dicho eso, ¿verdad? Pero ¿qué importa? O sea, ¿por qué tuve que aprender eso para el examen? O sea, ¿cómo afecta hoy? ¿Qué efecto tiene hoy en mi vida el hecho de la guerra de los pasteles y bla, bla, bla? Okay.
Pues les voy a decir, tiene que esto que si yo como extranjero voy a comprar un inmueble en México, tengo que firmar un formato que se entrega en relaciones exteriores, gracias a la guerra de los pasteles. Tiene que ver con soberanía nacional y muchas cosas. Pero ¿qué importa? Es historia. Simplemente es historia. Entonces Jesús está diciendo, a causa de esto, tenemos un antecedente, Sodoma y Gomorra. Tenemos otro antecedente, los días de Noé. Entonces Él está diciendo, y como fue en esos tiempos, será antes de mi venida. Entonces si nos conviene, Jesús cree que tiene importancia eso, entonces nos conviene a ver el paralelo y decir, órale. Entonces cuando dice, acuérdense de la mujer de Lot, tengo que decir, ok, Jesús cree que fue muy serio que ella dio poca importancia a la amonestación. Jesús dice, no, pero eso no fue mala onda de parte de él. Porque el tercero, el que estuvo con Abraham, y 2 ángeles llegaron a Sodoma, pero eran 3 que se quedó hablando con Abraham, y los otros siguieron camino, llegaron a Sodoma. Entonces Jesús dice, voy a esconder, o sea, el verbo de Dios antes de la encarnación, voy a ocultar de mi siervo Abraham lo que voy a hacer, siendo que él será padre de naciones. Entonces dice, voy a hacer esto, Noé, Abraham, ¿cómo te llamas? Voy a hacer esto, Abraham. Ay, pero ¿cómo? Tú eres justo, tú eres misericordioso, destruirás la ciudad solo porque hay unos cuantos pecadores. Y entonces él pudo haber dicho, oye Abraham, ¿no has dado una vuelta por Sodoma reciente, verdad? Que no hay. Dice, pues si hay 100, no destruyo la ciudad. Ok, y van caminando y dice, ya empieza a hacer cuentas. Dice, o sea, porcentajes. Si hay tantos en la ciudad, 100 es. Si hay 50, si hay 10, y por fin dice, ok, si hay 10, van regateando. Eso es un amigo, por eso es llamado amigo de Dios. Le empieza a regatear y negociar los términos con Dios. Si hay 10, y Abraham se da por satisfecho, si hay 10, solo hay 1. Y por ser Lot, entonces su mujer y sus hijas con él. Tenía otras hijas ya casadas y los yernos no querían. Entonces, o sea, eso duele a nosotros ver cómo es que en una misma familia algunos lo ven tan claro y otros nomás se ríen. O sea, es terrible eso, pero sigue caminando. O sea, tienes que seguir caminando y que te alcancen. Entonces, o sea, ni modo que te quedes como columna de sal. Eso no ayuda a nadie. Entonces, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo. Entonces, ¿de dónde vino el agua? Ahora, sucede eso, que encontraron en la corteza de la tierra, pero muy profunda, un mar enorme. No se va a acabar el agua en la tierra nunca. Si pudieran perforar eso, ya tienen todo lo que hay en el mar hoy, está en la corteza. La corteza es más gruesa. O sea, tú ves en un dibujo que es la tierra corteza, parece que es así como de un árbol, pero no, o sea, es bastante grueso. Entonces, para nosotros. Entonces, necesitamos ver eso. Entonces, ¿pero qué es lo que rompería la corteza? Fractura las placas tectónicas que son los continentes, fractura eso. Entonces desde las fracturas, imagínate, están saliendo así, pero la idea de Mabul es agua que fluye, que corre, ¿ok? Que es como un tsunami. Y es interesante ver que en Siberia hay barrancas, como es hielo todo el tiempo. Hay una barranca que encontraron que está hecho hielo y lodo y piedra y pedazos de árboles y mamut y cuantas cosas más, todo así como si una ola barriera el continente y todo cayó a la barranca y así barrió y luego se congeló. Encuentran en esos lugares que sí que son plantas tropicales, pero en Siberia no es nada tropical. ¿Qué onda?
Entonces, si un meteoro, un asteroide enorme, ya has visto las películas, pero realmente no lo hacen como sería. Pero si un asteroide de suficiente tamaño cayera sobre la Tierra, va a detener momentáneamente su rotación. Entonces, si tú vas así, viene la luna porque estás enamorado, vas llevando un plato de sopa a la mesa y algo pasa así y te detiene tantito, ¿qué pasa con la sopa? Pues el plato se detiene porque te detienes, pero la sopa sigue caminando. ¿Ok? Y se regó. Entonces, la evidencia geológica a nivel mundial es eso, que tsunamis barrieron no nada más lo que sería la costa de Japón o algo así, sino continentes. Y es interesante ver que entonces no habría obstrucción de cordilleras de montañas. Que las cordilleras que tenemos en el mundo, los Andes, las Rocosas, la Sierra Madre, así son por acción volcánica. Así, se hicieron las montañas por acción volcánica. Pero hay otra acción tectónica que es esto, como dije, de la India, que empuja contra Asia, otra placa tectónica, y eso y va levantando. Otra cosa que sucede es subversión, que es lo que sucede con las Américas, es una subversión de la placa continental con la placa del Océano Pacífico. Por eso hay un cañón, una barranca submarina muy profunda por la costa de Chile. ¿Ok? Que de ahí salen corrientes, el Niño y la Niña, corrientes del mar que afectan el clima de todo el planeta. Y cuántos huracanes van a haber y todo. Entonces lo que tú verías es eso, se detiene, el mar sale y barre el continente, ¿ok? Pero en eso, como suele suceder como una pelota así, una esfera que así, cuando agarra otra vez su rotación puede haber cambiado su eje y eso cambiaría el ángulo, que la Tierra es rara en el sistema solar, hay planetas que van rodando así sobre su órbita, así. ¿Nunca te has preguntado si la luna tiene rotación? Porque siempre vemos lo mismo. Su rotación de la luna es exactamente corresponde con su órbita y velocidad, por eso siempre vemos la misma cara de la luna. ¿Nunca te has preguntado eso? Tienes que ser preguntón. Hay muchas respuestas, pero nos da flojera escarbar. Y preguntar y preguntar y preguntar. No te recomiendo que preguntes a Grok o ChatGPT o algo así porque son informados por los usuarios y los usuarios a veces son tontos, son unos ignorantes, entonces no. Pero tienes que ver lo que sucedería con eso y destruiría totalmente civilizaciones, o sea, barrería ciudades, no existiría nada. Porque van a haber más fósiles de reptiles o de moluscos en la costa. O sea, hay lugares que han encontrado fósiles porque se derramó así millones de toneladas de lodo en el mismo instante, enterraron vivos pescados y moluscos y todo eso en la costa. Porque la única forma de hacer un fósil es que es muerte instantánea y por peso y compresión ya no hay oxígeno en el lodo. Porque si no, la acción bacteriana descompone y ya no se ve nada. Y por eso van a haber menos fósiles de mamíferos, aves y sobre todo humanos. Los fósiles humanos siempre son de superficie y recientes. ¿Ok? Entonces, o sea, ni me preguntes de Darwin porque pobrecito. No, la verdad. Hasta él mismo hacia fines de su vida empezó a darse cuenta que iba mal. Pero ¿quién va a renunciar a la fama y ser el héroe, ¿no?, del humanismo? Pero realmente nomás no checa el darwinismo. Por 1000 maneras. Pero simplemente con eso, o sea, el efecto, todo se ve en lo que se ve en geología,
lo que tú puedes ver cuando vas viajando y puedes ver montañas, y tú puedes ver cómo se alzó un monte así, y se ven las capas de piedra, pero están así diagonal. O sea, es una ruptura en la placa tectónica así, pero es violento, es cataclísmico. Y es así reventar, y hay partes donde tú puedes ver así las capas de piedra hacen así, como que la presión iba haciendo esto, y quedó el arco así. Tú puedes viajar por Nuevo México, Arizona, en los Estados Unidos, y ver los efectos de millones y millones y millones de metros cúbicos de agua corriendo y fluyendo y saliendo del continente, dejando la barranca de cobre, dejando el Gran Cañón en Estados Unidos, y el efecto de deslave que haría. Dice, no, pero es que los picapiedra. ¿Ves cómo así nos han revuelto tanto que dicen, no, que los picapiedra así, que era así? Los picapiedra no tenían su brontosaurio de mascota, para empezar. ¿Qué onda con eso? O sea, ¿qué es ciencia y qué es teoría? Y enoja mucho decir, pero eso es una teoría. Una teoría es un modelo para entender algo. Es un bosquejo que vamos haciendo. Y todo eso se tiene que corroborar, si no permanece como teoría. Ahora podemos ver con mucho detalle después cuestiones de genética para entender también todo lo demás. Pero simplemente en cuestión hidráulica y geología, toda la evidencia señala el Mabul a nivel global. Pero como no tenemos con qué comparar eso, porque es único el evento, es el Mabul, no un Mabul, entonces como no tenemos referencia así, entonces nos queda así como que pues tenemos que creerlo. Pero es interesante, si fuera leyenda, como con una moraleja, por esos niños, sean obedientes, no les vaya a pasar como la gente en los días de Noé. O sea, si fuera nada más así como moraleja, ¿no? ¿Por qué incluye los detalles que son tan estorbosos? Que 7 días, que a tal edad, que esto, que el otro, y cuántos días así, y cuántos codos. O sea, ¿por qué dice que cubrió los montes por 15 codos, que son como 8 metros? ¿Por qué diría eso? Porque el calado de una nave es la parte que queda sumergido cuando está flotando. Y es interesante que las dimensiones del arca cargada hace que en turbulencia del mar no se voltee. Y muy turbulento, y han hecho modelos de eso en un tanque, pero súper turbulento, es que cualquier nave se va a hundir y no se hunde, no se voltea. No va a ser cómodo y o sea, van a estar así gritando los que están dentro del arca, ¿no? O sea, ¡ay! Así, pero no pasa nada. Entonces es interesante ver eso, y es a la mitad de su altura se hunde, que es ideal para una nave en mares turbulentos. Más bajo se puede quedar negado por las olas, y entonces más arriba se voltea. Entonces es un equilibrio perfecto por sus dimensiones. Y dice, no, pero ¿cómo lo iba a saber Noé? Pues no lo iba a saber, y la Biblia dice que siendo advertido de cosas que no tenían antecedente, preparó con temor el arca en la cual se salvó. O sea, pero no nos gusta que Dios le diga a Noé y no a mí. Pero ya me lo está diciendo. Noé viene y nos dice, esto fue así. Ay, Noé, estás viejo, estás loco, ya estás chocho, no sabes lo que estás diciendo. ¿Cómo sabes? Si no estuviste. O sea, ¿qué necesidad tendría Noé de simplemente inventar eso para asustar a sus nietos? ¿Qué necesidad? Y si lo vivió, ¿no sería mejor decirlo como fue? Ok, entonces simplemente es eso. Ahora vamos a Isaías 54. Porque hay otra razón que nos conviene. Jesús tomó en serio que los días de Noé, y que Noé y todo lo que sucedió y el Mabul, y dijo así,
que estaban casándose, comiendo y bebiendo, casándose, dando en casamiento, hasta que vino el Mabul y los llevó. O sea, así Jesús. Isaías 54. Porque Dios cuelga lo que promete aquí, cuelga eso junto al Mabul y la promesa que hizo a Noé. Entonces, si invalidamos una cosa en la Biblia, a veces no pensamos que estamos ya descosiendo todo lo demás y que a Dios le interesa que yo tenga la certidumbre para esto por la certidumbre de aquello. Y si ya desconecto aquello, invalido aquello, esto que sí me interesa, ya no tiene validez. Vamos a leer. Regocíjate, oh estéril, está hablando a Judea y Jerusalén, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Es como en el caso de Sara, la esposa de Abraham. O sea, ¿quién iba a pensar? Y hasta ella se rió. Te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud. ¿Cuántos aquí quisieran eso? Y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, el Redentor, el que hace diferencia. Dios de toda la tierra será llamada, por eso preside en el Mabul. Porque como a la mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné. Pero no se siente así, ¿ok? Ellos no sentían así, iban a exilio y la ciudad iba a ser destruida. Entonces iba a tardar muchos años poder regresar. Entonces Dios está basando su promesa en algo. Dice, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé. Pero si eso es una leyenda, esta promesa no cuenta. La Biblia es una pieza, no pedazos. Entonces, si esto es leyenda, esto igual es solo hablar. Pero Dios hizo pacto con Noé, hizo una promesa con Noé. Y esto será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. ¿Ok? Entonces tienes que pensar en eso, que no es, bueno, pues yo realmente, si es así, no importa. O sea, yo en lo personal, si todo es por evolución y todos descendimos de monos, lo creo, porque te veo a ti y digo, sí, somos unos simios. ¿Ok? Sí, eso para mí no es un problema, que todo es evolución. Hasta en la evolución teísta, que Dios va dando empujoncitos al proceso de evolución para que siga cierto camino, y al rato aquí estamos. Ok, eso para mí no es problema, pero para Dios es un problema. ¿Te das cuenta? Para Él es un problema. Que digamos que esto es
falso, pero esto es cierto. Porque todo se tiene que nivelar como agua. Todo se tiene que nivelar. Si eso es falso, todas las grandes promesas se tienen que nivelar con una leyenda nada más. Y al rato nomás es como los Reyes Magos, que un día descubrimos que realmente son nuestros papás y que no existen, no hay magia, no hay nada. Entonces cuando no me trajeron nada, fue mi jefe. Y tenemos miedo a despertar a la verdad. Pero ¿qué tal si es al revés? Que la verdad no es tan cruel. Y necesito despertar a la verdad. Y decir que como Dios dice, esto es donde la humanidad tocó fondo. El fondo del mar. O sea, es donde la humanidad tocó fondo. Y yo prometo que nunca más. Aunque se porten mal, nunca más. Ok, entonces Dios está diciendo, ¿y ha sucedido en milenios que han transcurrido? ¿Cumplí o no cumplí? Cumpliste. Ok, entonces así todo lo que está prometiendo a Jerusalén. Entonces sí nos importa, porque a Dios le importa. Ok. Ahora, hoy vamos a tomar la cena del Señor. Y Jesús también dijo, primero Dios le dice a Noé, en 7 días ya viene el Mabul. Alístense, métanse al arca, ya tienen que pasar todo, desconecta eso, enrolla los cables y todo, pues ya. Ok. Pero también dijo, vamos a Jerusalén, me van a entregar en manos de impíos, me van a matar y al tercer día resucito. Y no pusieron atención los apóstoles, no pusieron atención a que él iba a ser crucificado y morir, no pusieron atención a que, y cuando sucedió, no dieron importancia a lo demás que prometió que fue, al tercer día resucitó. Entonces aquí estamos como en los días de Noé, nuestros días. Y Jesús nos dijo, pero al día quedó avisado. Y ellos tenían que empezar a estar frente a la tumba esperando que resucitara. Y no estar escondidos y luego cuando les traen la noticia que Él ha resucitado, decir, no, lo alucinaron, están locas. ¿Ok? Y nosotros entonces, ¿cómo voy a estar? Cuando el cielo está enrollado como pergamino, ¿cómo voy a estar? Cuando se parte en dos como por un relámpago, ¿cómo voy a estar? O sea, esperando, atento. O sea, es eso, Él prometió y al día ocurre. Porque Él es fiel. Y no tienen por qué decirme dos versiones. ¿Ok? Entonces, piensa en eso. Si esto es verdad, los días de Noé, si es verdad lo que Él también, en qué gancho está colgando otras promesas acerca de su fidelidad y su misericordia. Y luego Jesús diciendo, acerca de mi venida será así. Entonces, cuando Él dijo, voy a morir, al tercer día resucito, la Biblia dice que en la noche que fue entregado Jesús tomó pan y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo, coman todos, es mi cuerpo entregado por ustedes. No entendieron, pero lo comieron. Y después se entendieron mejor. Y asimismo, habiendo cenado, tomó la copa que dejaban, tomó la copa, dijo, esta copa es el nuevo pacto. Y ve la importancia que Dios dice, Noé, voy a hacer un pacto contigo y nunca destruiré la tierra con agua. La Biblia dice que ahora está reservada para fuego. Okay. Entonces, ¿es tan seguro eso? Entonces hizo un pacto con Noé y digo, esto será como en los días de Noé. Y Jesús dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, beban todos. Entonces, todas las veces que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos, porque Él es fiel. Y anunciamos su muerte porque Él resucitó. Hay algo que decir.
no es un novenario nada más. Y anunciamos su resurrección hasta que Él venga. Entonces esto es para nosotros decir algo. Y lo que suele suceder es que esto no es nada, sí. Como un dibujito del arca de Noé con su jirafa y su humito y su chango, todo eso no es nada. Ajá. Pero lo que leímos es algo. Y Dios está basando su credibilidad en lo que sucedió para prometer otras cosas en el futuro. Entonces Dios pone en peligro su reputación. ¿No daría una promesa con algo como más garantizado? Lo que pasa es que cuando empiezas a estudiar geología y geología hidráulica, simplemente en eso dices, yo creo que sucedió. Luego empiezas a estudiar cuestiones de genética y los grupos haplo, que son grupos genéticos, güeros, morenos, así, escoceses, chinos. Y empiezas a ver que la cubierta, la mitocondria, la cubierta del óvulo, transmite de Eva hasta nosotros. Toda la genética viene de una sola mujer, de cada humano en la tierra. ¿Por qué tanta apuración de decir, tú no eres pariente, no eres de mi raza, no te conozco? ¿Por qué tanta apuración para borrar todo eso? ¿Te das cuenta? Y la Biblia dice, si uno murió por todos, es que todos murieron. Para que los que vivan ahora no vivan para sí, sino para el que murió y resucitó para ellos. Entonces vamos a orar. Señor, te damos gracias por esto que tomamos, por un nuevo pacto que tiene promesas seguras, que tú estás trazando líneas bien gruesas, bien negras, entre un hecho histórico y otro, para venir ante nosotros hoy y decir, aquí estoy y esta es mi promesa. Y gracias por no invalidar tu promesa, aunque hemos invalidado muchas promesas nuestras. Entonces, Señor, gracias por ser fiel, gracias por estar firme en lo que has decidido, gracias por no apartarte, gracias por recibirnos, gracias por escucharnos, gracias por poner los términos tan accesibles para un humano. Gracias por eso, Señor. Y gracias por esto que vamos a tomar, porque tu palabra dice que todas las veces que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor, Señor Jesús, anunciamos hasta que Él venga, porque resucitó. Damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.